El Sutra de Benares. Hola, hoy vamos a leer el Sutra de Benares y creo que para eso es necesario apuntar algunos conceptos y nociones que van a ayudar a que se comprenda mejor. El primero y más evidente es el budismo, que es un sistema de pensamiento, una escuela filosófica y una religión que surgieron en los territorios que actualmente comprenden el norte de la India y Nepal entre los siglos VI y IV antes de la era común. Este sistema se basa en las enseñanzas, también llamadas Dharma, del maestro Buda, que anteriormente se conoció como Siddhartha Gautama. Y de forma muy sintética, el Dharma puede resumirse en lo que se conoce como las 4 nobles verdades, que son 1, del sufrimiento, 2, de su origen, 3, de su superación y 4, del camino para su superación. La primera verdad, también llamada dukkha, sostiene que la existencia en sí misma implica sufrimiento o insatisfacción. La segunda, sobre la verdad del origen del sufrimiento o samudaya, explica que el sufrimiento surge del deseo o apego, tanja, a cosas ilusorias y pasajeras y también de la idea de un yo separado e individual. Sobre la tercera verdad o del cese del sufrimiento, nirodha, el maestro explica que es posible terminar con el sufrimiento si se eliminan sus causas, que son el deseo y el apego. Y la cuarta y última verdad, o magga, propone que el noble óctuple sendero es el camino para lograr el cese del sufrimiento, y este consiste en la práctica correcta de la sabiduría, la ética y la concentración. Además de esto, hay que considerar o hay que conocer 2 momentos clave dentro de la historia del budismo, que son, en un primer momento, el día que Buda alcanzó la iluminación o nirvana debajo del árbol o higuera Bodhi durante el plenilunio del mes de Vesak, que sería mayo, el equivalente en el calendario occidental. Y este árbol se encuentra en la ciudad de Bodh Gaya, cerca de Patna, en Bihar, en el centro norte de la India. Y hoy en día la higuera forma parte de un complejo religioso que incluye el templo Mahabodhi y que es uno de los centros de peregrinación más importantes para los practicantes del budismo. El segundo suceso fundacional, que de hecho es el que le da su nombre al texto, es el día del discurso del Parque de los Venados, o como se le conoce más popularmente, del Sutra de Benares, que es cuando el Buda, ya iluminado, reunió los primeros 5 bhikkhus, que bhikkhus serían monjes, es la traducción más literal, pero también se podría considerar iniciados, discípulos incluso, y les impartió sus enseñanzas. Y a partir de esta reunión, que es la primera transmisión colectiva del conocimiento, del Dharma, aparece lo que se conoce como la tercera joya del budismo, que sería la Sangha o comunidad. Las otras 2 joyas son el maestro Buda, la primera, y sus enseñanzas o Dharma, la segunda. Otra cosa que también es muy importante saber es que Buda es un maestro y no una deidad, y de hecho Buda es un título. Ha habido muchísimos Budas a lo largo de las diferentes eras de la humanidad. Entonces es un título que se le dio a una persona que alcanzó el nirvana. Y esto significa que es un iluminado, pero no que es un dios. Y en contraposición, las divinidades, o más correctamente los seres celestiales en el budismo, se denominan devas y ellos van a habitar en diferentes cielos o realidades supranaturales que varían dependiendo de la escuela de budismo y también de la ubicación geográfica. Y ya como último apunte, una cosa que puede resultar un poco complicada cuando nos acercamos al Sutra de Benares es que va a tener muchísimas repeticiones y esto tiene un motivo. El primero y más importante es que el texto originalmente se recitó, era un texto oral y por lo tanto, además de un proceso de enseñanza, también pretendía ser un ejercicio de dhyana. Y con dhyana nos vamos a referir, o la traducción más cercana que tendríamos sería meditación. Entonces, las iteraciones permiten generar un estado de suspensión de la conciencia que hace a su vez que la forma y el contenido del mensaje se retroalimenten. Y en segundo lugar, uno de los símbolos más representativos del budismo es la rueda, que está asociada pues precisamente con la rueda de la vida o del samsara. Y la rueda del samsara es una representación gráfica del ciclo de existencia, sufrimiento y liberación, o moksha como también se le dice, que es la búsqueda ulterior del budismo. Entonces el texto y también muchas de las simbologías, muchas de las ritualidades del budismo van a tomar esta idea de la ciclicidad
y la van a representar de diferentes maneras y pues en este caso es con la repetición textual. Entonces, ya con esto en consideración, podemos acercarnos a la lectura del Sutra de Naresh, que vamos a leer la traducción de Ado para Pranavahu. El Sutra de Naresh. Así he oído. En una ocasión, el afortunado estaba residiendo en Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados. Allí, el afortunado se dirigió al grupo de los 5 bhikkhus. Estos 2 extremos bhikkhus no deberían ser seguidos por un renunciante. Uno de estos extremos es la adicción a los placeres sensuales. Esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. El otro extremo es la adicción a la mortificación. Esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos 2 extremos, el Tathagata ha comprendido perfectamente el camino medio, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. ¿Cuál bhikkhus? Es el camino medio que el Tathagata ha comprendido perfectamente, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana. Solo este noble octuple sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Este, bhikkhus, es el camino medio que el Tathagata ha comprendido perfectamente, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana. Esta, bhikkhus, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza son sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Esta, bhikkhus, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es este deseo que genera nueva existencia, que asociado con placer y pasión se deleita aquí y allí, es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Esta, bhikkhus, es la noble verdad de la sensación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, abandono, descarte, liberación, no dependencia. Esta, bhikkhus, es la noble verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Solo este noble óctuple sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Esta es la noble verdad del sufrimiento. Así, bhikkhus, con relación a ideas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió el conocimiento y surgió la luz. Esta noble verdad del sufrimiento debe ser profundamente comprendida. Así, bhikkhus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió el conocimiento y surgió la luz. Esta noble verdad del sufrimiento ha sido profundamente comprendida. Así, bhikkhus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió el conocimiento y surgió la luz. Esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. Así, bhikkhus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió el conocimiento y surgió la luz. Esta noble verdad del origen del sufrimiento debe ser erradicada. Así, bhikkhus,
con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió el conocimiento y surgió la luz. Mientras Bhikkhus, el conocimiento y la visión con respecto a estas 4 nobles verdades, de acuerdo con la realidad en sus 3 modos y 12 aspectos, no fueron totalmente puros en mí, no admití al mundo con sus devas, maras y brahmas, a esta generación junto con sus ascetas, brahmas y humanos y devas. No había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación. Pero Bhikkhus, cuando el entendimiento y la visión con respecto a estas 4 nobles verdades, de acuerdo con la realidad en sus 3 modos y 12 aspectos, fueron totalmente puros en mí, entonces admití al mundo con sus devas, maras y brahmas, a esta generación junto con sus ascetas, brahmanes, humanos y devas. Había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación, y surgió en mí el entendimiento y la visión, inconmovible es mi liberación. Este es el último nacimiento. Ahora no hay nueva existencia. Esto dijo el afortunado. Los 5 bhikkhus se regocijaron de la exposición del afortunado. Cuando esta exposición se estaba impartiendo, surgió el venerable Kondaña, la pura e inmaculada visión del Dharma. Todo aquello que está sujeto a surgir, está sujeto a un cesar. Cuando el afortunado puso en movimiento la rueda de la doctrina, los devas terrestres hicieron oír esta exclamación: esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el afortunado cerca de Benares en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ninguna seta, brahman, deva, brahma o ningún ser del universo. Habiendo escuchado esto de los devas terrestres, los devas de Katumarajarjika hicieron oír esta exclamación: esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el afortunado cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ninguna seta, brahman, deva, mara, brahma o ningún ser del universo. Habiendo escuchado esto, los de Tabatim Sadeva, los Yamadeva, los Tusita Deva, y los Nigamanarati Deva, los Paranimigita Vasanavati Deva, los Brahmaya Kayika Deva, hicieron oír esta exclamación: esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el afortunado cerca de Benares en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ninguna seta, brahman, deva, mara, brahma o ningún ser del universo. Y en ese segundo, en ese momento, en ese instante, esa exclamación se extendió hasta el mundo de los brahmas, y los 10.000 universos se estremecieron, se sacudieron y temblaron violentamente. Una espléndida y limitada luminosidad, sobrepasando la refulgencia de los devas, se manifestó en el mundo. Después, el afortunado pronunció esta expresión de alegría: amigos, Kondaña realmente ha comprendido. Amigos, Kondaña realmente ha comprendido. Y el venerable Kondaña fue llamado Añasi Kondaña. Si te gustaría saber más sobre el budismo, sus conceptos claves, la vida del Buda, los textos fundacionales, las diferentes escuelas y en qué países hay la mayoría de practicantes, comenta abajo para que preparemos una clase sobre el budismo y otras religiones.